El maniqueísmo, estudio introductorio. Fernando Bermejo Rubio. Soteriología y profetología. 47. El estado obnubilado del alma viviente. Gracias a la acción del hombre primordial, el reino de la luz permanece a salvo de las insidias de la tiniebla, aunque una parte de ella, los 5 elementos luminosos que conforman el alma del defensor del bien, el hombre primordial, queda mezclada con la tiniebla. De esa luz, una porción es recuperada gracias a las acciones del espíritu viviente y el tercer enviado. Pero queda todavía una porción no desdeñable diseminada y cautiva en el mundo y en los cuerpos, que sigue siendo una parte de Dios. Esta alma viviente, extranjera con respecto a un universo cuya materia es la substancia demoníaca, ha de ser liberada y devuelta a su origen para que pueda obtenerse la salvación e integridad sin fisuras, sotería, del reino de la luz. Como cabe deducir de lo expuesto, la idea del alma viviente no es antropocéntrica. Lo que es considerado alma viviente no está circunscrito al ámbito humano, sino que abarca todas las porciones de luz en la naturaleza, sea en el reino vegetal, animal o mineral. Entre todas las partículas de luz diseminadas en el universo hay consubstancialidad y comunión ontológica, pues todas tienen idéntico origen. Su separación aconteció únicamente como resultado de la Primera Guerra. En el CMC se pone en boca de Maní esta solemne afirmación: mi alma es alma de todos los mundos. El mismo pensamiento aparece en los textos coptos: vosotros mismos debéis ser purificadores y redentores de vuestra alma, que está establecida en todo lugar, y en la versión del mito maniqueo transmitida por Teodoro Barconi, según la cual, cuando Jesús desciende para despertar a Adán, muestra a este su alma, Natse, diseminada en el mundo. En la visión maniquea, el alma de Adán, o la de Maní, no es sino un fragmento de un alma original más grande, el alma viviente. Así pues, el alma no es, en rigor, una entidad monádica. En este sentido, en perspectiva maniquea es preferible afirmar que el ser humano tiene una cierta cantidad de alma, a decir que posee un alma individual. Esto contribuye a explicar la función de los seres humanos en el dispositivo soteriológico. Que el ser humano, en cuanto formado a imagen del tercer enviado, posea una posición singular en el universo no es solo un privilegio, sino sobre todo una responsabilidad. Es precisamente la consubstancialidad del ser humano con el resto del alma viviente lo que da cuenta del imperativo de desarrollar una tarea a favor de la liberación de la totalidad de la luz. El alma viviente es denominada también en algunos textos Jesús Patibilis o Jesús sufriente, así como cruz de luz. Dado que el hombre primordial es denominado a sí mismo Hijo de Dios, la dimensión de él que queda vinculada a la materia y sufre es equiparada por los maniqueos a la figura cristiana del Hijo de Dios que padece. Y si el Jesús cristiano es crucificado, así también la luz coextensiva con el alma del hombre primordial es imaginada de modo gráfico y pregnante como crucificada y sufriente en el mundo. Sin embargo, en perspectiva maniquea este sacrificio no es único y singular, sino colectivo. La verdadera pasión y crucifixión de Cristo no es un acontecimiento ocurrido una sola vez en un lugar específico, la Palestina del siglo I, sino el sufrimiento constante de la luz aprisionada en la materia. La crucifixión, que ya en la tradición cristiana había empezado a perder su específico sentido histórico para convertirse en un acontecimiento soteriológico y de validez universal, pierde ahora del todo su conexión con la historia para ser entendida en sentido puramente cosmológico. El proceso universal es una pasión del Dios que se salva a sí mismo. Esta idea del alma viviente, con la universalización de la crucifixión que comporta, no se encuentra solo en el ámbito norteafricano, sino también en las fuentes orientales. Es, por tanto, patrimonio común del maniqueísmo. Podría decirse que esta alma viviente se halla doblemente fuera de sí, en la medida en que habita en una realidad que no es la suya y en que es ignorante de su propia patria. Diversos textos describen de modo elocuente el penoso estado de inconsciencia en que se encuentra. El alma asumió el error y el olvido. Olvidó su esencia, su raza y su familia, al desconocer la puerta del lugar donde se le reza y se le invoca.
Los 5 cuerpos luminosos, al padecer semejante sufrimiento, severa prisión y encadenamiento, olvidaron su mente primitiva, como los locos y los borrachos. El olvido, la ignorancia, la enfermedad, el cautiverio, la esclavitud, la embriaguez y la locura, como el sueño o incluso la muerte, son algunas imágenes que ya habían sido utilizadas para describir la situación del hombre primordial tras el choque con la tiniebla, y que se emplean con frecuencia en los textos maniqueos y gnósticos, para representar el estado de pérdida en que se encuentra el alma mezclada con la materia. Ahora bien, si obviamente estas imágenes de pasividad implican la existencia de un problema y una negatividad, la deficiencia que expresan no debe ser comprendida como parece a primera vista, es decir, como si entrañase un defecto ontológico, axiológico o moral en el alma viviente. De modo parecido a como el estado inconsciente del hombre primordial tras su primer choque con la tiniebla, lejos de ir en detrimento de su valor, es más bien un signo de su heroísmo, así también el estado de momentánea impotencia en que se halla el alma viviente, ser divino, no es prueba o resultado de su desidia, pecado o caída, sino de la existencia de una depravada conjura del mal. En perspectiva maniquea, esta inconsciencia no es tanto un signo de deficiencia cuanto de dignidad. La única deficiencia que cabe ver aquí es en términos gnosiológicos, pero el valor de la luz que es la verdadera identidad del maniqueo no se ve menoscabado por el hecho de que las almas estén en ignorancia. De hecho, en perspectiva maniquea, aun cuando el alma se haya olvidado de sí y de su patria, no podrá sino conservar un anhelo secreto que le hará abrirse espontáneamente y aceptar la revelación de la verdad en el momento en que ésta se le manifieste. Por consiguiente, y por paradójico que resulte, el simbolismo empleado expresa la superioridad axiológica del alma viviente y su identidad con el bien. 48. El despertar de Adán. Adán, como primer ser humano, es también un prototipo de las vicisitudes del alma viviente. Dado que el responsable de la plasmación de su cuerpo es la potencia de la tiniebla, en un primer momento Adán, los textos se refieren a él, y no a Eva, es presentado como sometido a los arcontes e ignorante de la presencia en él del elemento luminoso. Un fragmento iranio describe su estado en estos términos. La materia hizo al primer hombre ciego y sordo, inconsciente y desorientado hasta el punto de no conocer su primer origen ni su raza. Creó el cuerpo y la prisión, y encadenó el alma, que perdió el conocimiento. Obsérvese que Adán se encuentra en una situación crítica similar a aquella en la que se había encontrado en el tiempo mítico el hombre primordial, inmerso en un profundo torpor y a merced de los demonios de la tiniebla. Este paralelismo permite vislumbrar ya el curso ulterior de los acontecimientos, que contiene la reacción del ámbito de la luz. En efecto, el mito sigue narrando que los 5 hijos del espíritu viviente imploran al enviado, a la madre de vida, al hombre primordial y al espíritu viviente que envíen un salvador al hombre para purificarlo y proporcionarle conocimiento. El reino de la luz envía entonces a una figura salvífica, la cual toma nombres diferentes en las fuentes: Hijo de Dios o Jesús Esplendor. Esta figura despierta a Adán de su profundo sueño y, como un eficaz exorcista, le libra de las fuerzas diabólicas que lo poseen, tras lo cual Adán vuelve en sí y reconoce su identidad. Jesús Esplendor se acercó a Adán el inocente y le despertó del sueño de la muerte. Los Kepalaya dicen que Jesús Esplendor dio la esperanza a Adán, y que es él quien aporta la revelación. Lo que tiene lugar entre Jesús Esplendor y Adán es otro episodio primigenio y paradigmático de concesión de conocimiento por parte del portador de la gnosis. Así se entiende que esta figura luminosa sea designada como el padre de todos los apóstoles. Esta escena de anamnesis salvífica de Adán coincide con la narrada en el Ginzamandeo, en el que el Redentor Ibilcua despierta a Adán del olvido del mundo material. Según An-Nadim, que relata los primeros pasos de Adán, Jesús Esplendor ilustra a este acerca de los seres celestiales y demoníacos, y le amonesta acerca de Eva, es decir, le prescribe la continencia absoluta, que es, obsérvese, la regla de los elegidos maniqueos. La fuente árabe se extiende luego en una reseña de coitos e incestos de Eva con los arcontes y con sus retoños.
El resultado de esta orgía son Caín y Abel, hijos de los arcontes, cuyas historias siguen la narración bíblica. Luego Eva seduce a Adán y engendra de él a Set. Adán posee más elemento luminoso que Eva, y por este motivo Set tiene una forma más divina, por lo cual es perseguido por los arcontes, hasta que el cielo envía una potencia denominada corona de gloria para protegerlo. Ni la tradición maniquea ni la bíblica explican cómo se propagó la raza humana a partir de los primeros seres humanos o protoplastos. El maniqueísmo da por supuesto que los seres humanos no observaron la continencia y que cayeron víctimas de la perversión del acto generativo, sometiéndose por ende al mundo de la tiniebla. Este triste estado de sumisión deja ya suponer que la humanidad subsiguiente tendrá necesidad de ser salvada. 49. La sucesión profética de reveladores. El estado aturdido de la humanidad postadamítica implica que ésta necesita del auxilio divino para recuperar la conciencia de su origen y su identidad, y poder así ser salvada y contribuir ella misma a salvar el resto del alma viviente. El maniqueísmo postula que, si bien Maní es el último y definitivo revelador, la humanidad ha recibido anteriormente toda una serie de emisarios enviados por la divinidad. La entidad celeste conocida como el apóstol de luz, a su vez bajo la dirección y guía del intelecto luz, evocación de Jesús esplendor, a su vez procedente del tercer enviado, se habría manifestado periódicamente en forma humana para proclamar el mensaje maniqueo de redención. De esta manera, lejos de todo parroquialismo, Maní mantuvo que desde el principio y de forma continuada, como afirma respectivamente el Kepalaion 1, a la humanidad no le han faltado reveladores de la verdad. La idea de una sucesión cíclica de reveladores a lo largo de la historia no es, como tal, original de Maní. Ya el judeocristianismo el casaíta en que éste se educó mantuvo la creencia en un envío cíclico de profetas, una doctrina que aparece asociada también con la literatura pseudoclementina y con el cristianismo ebionita, y que podría haber sido desarrollada a partir de una reflexión sobre el texto bíblico del libro de la sabiduría. Maní, pues, recibió en herencia esta idea, aunque introdujo en ella profundas y significativas mutaciones. Por una parte, eliminó de esa serie de reveladores a los representantes del judaísmo, dejando en ella solo a figuras míticas, Adán, Set, Enos, Noé, Sem, Enoc, anteriores a Abraham. Este personaje es considerado en la Biblia el inicio de la alianza de Yahvé con Israel, y desde luego otras figuras posteriores como Moisés o Esdras eran figuras indisolublemente unidas en la tradición a la identidad judía. Por el contrario, los patriarcas antediluvianos y anteriores a la alianza eran más fácilmente convertibles en portadores de un mensaje universalista y ecumenista. Por otra parte, Maní expandió considerablemente la serie de reveladores, incluyendo en ella a los personajes considerados fundadores de las grandes religiones de su tiempo: Buda, Zoroastro y Jesús. Además, Maní añadió a Pablo de Tarso en la línea que va de Jesús a él mismo, lo cual indica, al ser Pablo la bestia negra de los judeocristianos, una clara posición anti el casaíta. La transformación de la profetología judeocristiana tuvo lugar, pues, con claros propósitos universalistas. En realidad, o Maní o algunos de sus sucesores pueden haber ido más allá, pues algunas fuentes, tanto paganas como cristianas, nos informan de que los maniqueos pretendían ver también en filosofías y creencias paganas prefiguraciones de su propia doctrina. No solo de Buda o de Jesús, sino también del Hermes bajo cuyo nombre se puso el hermetismo, o incluso de Platón, sostuvieron que fueron heraldos del bien en el mundo. Por ejemplo, según Alejandro de Licópolis, la idea de la gigantomaquia en la mitología griega era aducida por los maniqueos como paralelo de su propia concepción de la lucha de la materia contra Dios, y, por ende, como prueba de que la revelación de Maní había sido parcialmente anticipada también en esa tradición religiosa. Esta doctrina de una sucesión intermitente de reveladores puede ser considerada la resolución a dos problemas que debieron de planteársele a Maní. Por una parte, dada la bondad de la luz y su voluntad salvífica, resulta extraño pensar que la proclamación de la verdad hubiera tenido lugar únicamente en una etapa tardía de la historia, con la aparición de Maní. En cambio,
con la idea de una serie de reveladores que actúa desde antiguo, y en las distintas zonas de la ecúmene, se evita el reproche que varios críticos paganos hicieron a los pensadores cristianos, a saber, el de por qué la acción de Dios a favor de la humanidad se produce tan tarde, curtam sero revelatus est, y de forma tan restringida. Por otra parte, mediante su idea de la sucesión profética, Mani afronta el reto que para un predicador supone la existencia de otras religiones y creencias. Si la divinidad es una y la misma, resulta desconcertante que existan diferentes, y a menudo opuestos, mensajes religiosos, todos ellos presumiblemente apoyados en la experiencia. La respuesta de Mani es que las diversas religiones no son sino formas del mismo mensaje. En su origen, todos los mensajeros, independientemente del tiempo y el lugar, habrían proclamado una única enseñanza, coincidente con la maniquea, a la humanidad. Como un texto copto pone en boca del profeta: todo lo que yo anuncio era ya poseído por las anteriores generaciones. Lo que ha ocurrido es que la oposición de la tiniebla, el paso del tiempo y la introducción de novedades por parte de discípulos han ido produciendo una progresiva distorsión del mensaje. De este modo, el maniqueísmo postula la existencia de un hilo conductor oculto, que se va desplegando en las diversas fases de la historia humana, una cadena de verdadera sabiduría encarnada a lo largo de las épocas y las regiones en hombres iluminados. Esta idea de largo alcance representa un punto de vista ciertamente original en la historia de las creencias, y posibilitó, a pesar de las disputas con religiones consideradas corrompidas con respecto a sus mensajes supuestamente prístinos, una consideración tolerante y una considerable estima de las figuras de los fundadores de otras religiones. En esta dialéctica de restauración y novedad, los otros discursos religiosos poseían una verdad relativa, postulándose su íntima conexión como manifestaciones parciales de una única verdad. Resulta claro que Mani tuvo no solo una visión amplia de la historia espiritual de la humanidad, sino también una intensa autoconciencia de su lugar en esa historia. 50. El papel de Jesús en la serie profetológica. Aunque incluido en una serie de precursores de Mani junto con Zoroastro y Buda, Jesús posee un lugar especial en el sistema maniqueo, no solo porque, a diferencia de los otros, forma parte de su panteón, sino también porque se le cita de un modo incomparablemente más abundante que a los demás. Y esto, tanto en las fuentes occidentales, donde podría sospecharse una formulación cristianizada con propósitos proselitistas, como también en fuentes orientales en que el lenguaje empleado es de cuño zoroastriano o budista. Las razones que explican la concesión a Jesús de un papel especial en la cadena profetológica son varias. Ante todo, Mani fue criado en un grupo judeocristiano en el que la principal autoridad religiosa debía de ser Jesús. Además, muchas de las restantes corrientes cristianas con las que Mani se encontró, como el marcionismo, los grupos bardesanitas o distintas corrientes gnósticas, se remitían a Jesús como revelador. Por otra parte, Jesús había sido para muchos el último de los grandes reveladores, y había vivido solo 2 siglos antes de Mani. A diferencia de aquel, personajes como Buda o Zoroastro se perdían en la noche de los tiempos. Por todas estas razones, con la figura de Jesús Mani estaba familiarizado de un modo en absoluto comparable a como lo estaba con las de los otros presuntos eslabones de la cadena profética. Y si Mani lo estaba, entonces probablemente también muchas personas a las que se dirigía. La tradición evangélica debió de hacer que para la piedad de muchos resultase harto más fácil identificarse con la figura de Jesús. Un motivo ulterior para ello debió de ser el hecho de que las tradiciones biográficas sobre Jesús hacían hincapié en el rechazo y el fracaso de su misión, y en particular en su injusta muerte a manos de hombres caracterizados por la perversidad. Tal destino, ausente en las representaciones de Buda o Zoroastro, hacía de Jesús una figura especialmente susceptible de suscitar la piedad y la emoción, así como de convertirse en símbolo del alma viviente denominada también, como hemos visto, Jesús Patibilis.
La crucifixión de Jesús adquirió en el imaginario maniqueo un estatus ejemplar, hasta el punto de que tanto la muerte de Maní, que parece haber fallecido en prisión por agotamiento, como la pasión del alma viviente serán calificadas de crucifixión. Aún así, para Maní y los maniqueos el Jesús terreno era una encarnación anterior de la figura salvadora que obraba en el propio Maní, es decir, un apóstol de luz enviado por el intelecto luz o Jesús esplendor. Por consiguiente, los maniqueos no admitieron la muerte real de Jesús, que haría su sentimiento de la trascendencia divina y era contraria a su aversión a la materia. A diferencia de la doctrina cristiana de la encarnación, que concibe a Jesús como un ser histórico, realmente encarnado y que ha existido solo una vez, la profetología maniquea del retorno cíclico del profeta portador de salvación implica el docetismo, es decir, la idea de que él no se ha hecho realmente carne, sino solo en apariencia. Si el Espíritu de Dios aparece sobre la tierra en formas siempre cambiantes, entonces se limita a inhabitar el cuerpo carnal, que es únicamente una forma aparente de la que el intelecto divino se ha revestido. Los maniqueos justificaban esta posición mediante una lectura de las propias escrituras cristianas. Por tanto, la pasión y crucifixión de Jesús, como, por lo demás, también la pasión y muerte de Maní, carecen de valor redentor o salvífico en sentido cristiano. El carácter salvífico de la acción de Jesús radica en la enseñanza aportada a los hombres. Su crucifixión tiene indudable importancia, pero solo como un paradigma de la crucifixión cósmica de la luz que hace patente la suerte del alma en este mundo, como dice Alejandro de Licópolis. Habiendo sido crucificado, suministró el conocimiento de que de este modo está también la potencia divina vinculada, crucificada, a la materia. Así pues, el sacrificio de la cruz no posee un valor redentor, sino que tiene solo el significado ejemplar de revelar que el mundo es una cruz gigantesca en la que la potencia divina se encuentra cautiva. 51. Maní como clímax de la sucesión profética. Maní se consideraba, y fue considerado por sus seguidores, como el último de la mencionada serie de emisarios. Así se contiene en la declaración liminar del Saburagan, en cita de Al-Biruni. La sabiduría y el conocimiento han sido llevadas, en una secuencia perfecta, de una época a otra, por los apóstoles de Dios. Así, aparecieron en uno de los siglos pasados, por medio del profeta llamado Buda, Alvidada, en el país de la India, en otro por medio de Zoroastro, Zaradust, en el país de Persia, y en otro además por medio de Jesús, en Occidente. Después de ellos ha llegado esta revelación, y la profecía se ha manifestado en el presente siglo por mí, Maní, apóstol del Dios de verdad, en el país de Babilonia. Estas palabras quieren decir dos cosas. Por un lado, Maní pensó de sí mismo que estaba en franca continuidad con los restantes reveladores, en particular con Zoroastro, Buda y Jesús. La autoridad de estos no se disputa, sino que se reconoce sin ambajes, por el hecho de que Maní creía que sus mensajes no diferían esencialmente, y porque provienen de la misma fuente sobrenatural de la que proviene la suya, es decir, del intelecto luz, la figura que envía e inspira a todos ellos. Por otro lado, Maní no es solo uno más en una serie, sino que desempeña en ella una función muy especial, ya en la medida en que constituye su fin y su compleción. Hay varios argumentos que Maní y sus seguidores aportaron para justificar el juicio de que aquel era la figura más importante en la historia de la revelación de la verdad y que gozaba de una posición única y clave en comparación con sus precursores. Mientras que la actividad querigmática de los precursores de Maní se había visto, en su opinión, restringida siempre a una zona específica del mundo, Buda llevó a cabo su predicación en India, y sus discípulos en Oriente, Zoroastro en Persia, Jesús en Palestina, y sus discípulos en Occidente. Maní huyó de delimitaciones geográficas, étnicas y culturales y confió igualmente a sus discípulos la expansión de su mensaje por toda la ecúmene y en todas las lenguas.
b. Mientras que sus precursores no pusieron por escrito su mensaje, un dato históricamente correcto, dejando abierta a su muerte toda clase de interpretaciones y disputas doctrinales entre sus discípulos, lo que produjo inevitablemente que el mensaje se viera traicionado y corrompido por estos. Mani restauró la enseñanza corrompida y la sustrajo a toda alteración al fijarla de modo inequívoco en el canon intangible de sus libros. C. A diferencia de los tiempos en que predicaron sus predecesores, el período en que aparece Mani se considera la era final, la antesala de la consumación de los tiempos. Esta intensa conciencia escatológica hace que la de Mani sea la revelación definitiva y la última oportunidad de salvación para las almas humanas. Al menos en todos estos sentidos, se consideró que su sabiduría había evitado las limitaciones de las religiones precedentes y constituía algo cualitativamente superior. El carácter decisivo de la misión de Mani es expresado en otra cita de Al-Biruni. En su Evangelio, que ordenó según las 22 letras del alfabeto, dice que él es el Paráclito anunciado por el Mesías, y que es el sello de los profetas, Khatam al-Nabiyyin. La expresión sello de los profetas, siglos más tarde aplicada a Mahoma en el Corán, Sura 33, 40, expresa la creencia de que Mani es quien cierra y completa la cadena de reveladores. Haya o no sido empleada por Mani para designar su propia función, y el hecho de que esta formulación solo se encuentre entre doxógrafos musulmanes suscita escepticismo al respecto, expresa en todo caso con acuidad sus aspiraciones, así como la creencia de sus discípulos en su carácter especial. Para entender mejor esta pretensión de Mani de constituir el final de la profecía, conviene reparar en el significativo hecho de que las tradiciones religiosas de cuyos supuestos fundadores Mani se consideró sucesor desarrollaron la idea no solo de la existencia de anteriores reveladores, sino también de una figura salvífica futura. Así, la tradición el Kasaíta parece haber cultivado la espera de un verdadero profeta aún por llegar. El mazdeísmo contempló la espera de 3 hijos mesiánicos de Zoroastro, los Auxilians. El budismo poseía la idea de Maitreya, el Buda futuro. Y el Jesús del cuarto evangelio anunció en forma de críptica promesa el envío de un futuro instructor autorizado, el Paráclito, defensor. De hecho, Mani se presentó, sea como el receptor de la revelación del Paráclito, sea como el propio Paráclito, y así es designado a menudo en las fuentes maniqueas. Sea como fuere, el patrimonio de las principales religiones anteriores podía ser fácilmente asimilado, pues Mani tenía la posibilidad de identificarse, o de ser identificado por sus seguidores, con figuras que esas mismas religiones aguardaban. En todo caso, el maniqueísmo sostiene su superioridad respecto a las religiones que lo han precedido en la medida en que se autocomprende como su superación y coronamiento. Esta revelación mía de los 2 principios y los escritos vivientes, mi sabiduría y mi conocimiento, son superiores y mejores que los de las religiones que me han precedido. La salvación entrañará, pues, atenerse a sus directrices, las cuales no atañen solo a la doctrina sino también a la praxis.